Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión que es la finalización del capítulo 6 de la unidad 6 que se llama Fraternidad. En la conclusión y vamos a aperturar la unidad 7. Ya estamos avanzando en el estudio de las dos lecciones. El tema que toca el día de hoy es la unidad 7, que es paciencia. El material realmente es un material bastante profundo. Se requiere mucho discernimiento, mucha atención puesta en los detalles, en las palabras, para tratar de extraer el contenido de la lección. Son instrucciones muy elevadas, muy altas, que pocas veces podemos alcanzar su verdadera esencia, su verdadero significado. Y es muy importante poner toda la atención y también hacer el trabajo de pedir a nuestros guías y mentores, a nuestra divinidad interior, que nos facilite a través de nuestro cuerpo mental, a través de la intención de conocer, la comprensión, este conocimiento, estas enseñanzas. Entonces, bueno, voy a cerrar la instrucción de unidad 6 de fraternidad comentando un poco lo que es la conclusión. En la parte de la conclusión nos dicen cuál es el fin último por el cual fuimos creados. Se nos pregunta, ¿cuál es el fin por el cual fuimos creados? La respuesta es muy sencilla. El fin para lo cual fuimos creados es para ser compañeros y coautores con Dios. O sea, compañeros y coautores de Dios mismo, por ejemplo. Ser canales de su amor en la tierra, es el canal de bendiciones, y estar siempre dispuestos al servicio a nuestros semejantes en lo que podamos aportar y en la ayuda que ellos necesiten. Ser fraternos en este sentido, ser hermanos, considerarnos como benefactores de los demás. Entonces realmente es muy sencillo el sentido, el propósito y el fin último por el cual fuimos creados. Somos partículas de Dios, somos chispas de Dios, somos núcleos de Dios, somos átomos de Dios, energías creativas de Dios y somos coautores con Él para reproducir sus obras en la tierra. Y una de las obras más importantes es precisamente esa, ponernos al servicio de nuestros semejantes. Esa es la finalidad última. Uno podrá decir, bueno, es que mi finalidad pudiera ser otra. A lo mejor estudiar, lograr algún éxito en la vida. Pero el éxito se resume en esto. Cosa curiosa que en el plano terrestre eso pareciera que es algo extraño. Solo algunos iniciados, algunas personas muy especiales que dedican su vida o gran parte de su vida a profundizar en su espiritualidad, a servir al prójimo, logran realmente el cometido. Entonces la mayoría de nosotros encarnamos una y otra vez porque somos creadores, somos co-creadores, somos creativos, pero podemos crear otras cosas. Lo más importante de todo el proceso que nos señala Casey es básicamente que nuestra línea o nuestro eje fundamental de funcionalidad, de operatividad, de existencia, o sea, de para lo que nos dedicamos, tiene que ir en pos de esto, tener conciencia de que somos co-creadores con Dios y que estamos dispuestos, estamos creados, diseñados para servir a los demás. En eso se resume todo. Y por ende, el éxito, la fama, el bienestar, la alegría, la salud, la satisfacción, la plenitud de nuestro ser se va a dar cumpliendo con este objetivo fundamental. Entonces, también se nos dice que la conciencia de Dios o acerca de nuestra relación con Dios solo puede crecer y desarrollarse única y a través de nuestra relación con los demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La mayoría de las personas cree que para llegar a Dios o para entender, para tomar conciencia de nuestra relación con Dios, es únicamente la oración o la meditación o dedicarse a Dios en espíritu. Pero lo cierto es que el crecimiento y el desarrollo de esa relación con Dios, la expansión o el crecimiento de esa relación, se da únicamente interactuando con los demás. Y la interacción debe ser a través de un sentido fraterno, cooperativo, colaborativo con los otros. Ser paciente, ser tolerante, ser comprensivo, ser amoroso, ser indulgente y ser sobre todo hermano del otro. O sea, ser afín al otro, por decirlo así.
También se nos dice que cuando tenemos problemas y dificultades con los familiares, con los enemigos, con las personas que no nos son gratas o que nos causan disturbios, que nos quitan la paz, que nos roban la paz, pero realmente ellos no nos roban nada, nosotros permitimos que nos roben la paz, únicamente podemos pensar con rectitud, únicamente podemos llegar a ser rectos en nuestro pensar, en nuestro criterio, solo si cuando somos capaces de ver la luz de la divinidad en nuestro enemigo. Entonces ahí nos enfatizan claramente que si nosotros nos enfocamos a la parte oscura del otro individuo, que soy yo, o sea, el otro ser, pues ciertamente que no voy a actuar con rectitud, porque mi criterio está basado en un error. Dice Edgar Cayce, solo cuando eres capaz de pensar en la cualidad o en las virtudes o la presencia de Dios en el otro, es la única condición que nos dice que realmente estás pensando con rectitud. Cuando cuando denigras al otro, cuando atacas al otro, cuando criticas solo el mal en el otro y no ves la parte de la luz de Dios en él, pues estás actuando mal, estás tomando un criterio equivocado. Y ese es un punto muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque en el otro también está la divinidad. Entonces, independientemente, el otro puede equivocarse, puede cometer daño contra nosotros, pero también nosotros hemos cometido daño inconsciente con otros. Eso es importante. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar a los demás? ¿Cuál sería el modelo, el referente? Lo hemos dicho aquí, como lo hizo Jesús de alguna forma. Esa es la vara más alta, ese es el objetivo más alto. Y todo lo que hagamos en pro, así sea pequeño, de tratar de imitar el modelo de Jesús o de sacar el propio modelo usando la referencia de Jesús, es la manera en la cual tenemos un criterio adecuado para tratar al otro. Por ejemplo, perdonando, olvidando las ofensas, eh, tratando de ayudar y colaborar con el otro, aunque pudiera ser algo que alguien que nos hizo mucho daño o que nos afectó en el pasado. Mínimo no tener resentimiento con él, con ella. Mínimo entregarlo al Padre. Mínimo hacer el esfuerzo, vencerse a uno mismo en en el antagonismo o en la animosidad que nos gobierne. Es tratar de vencer esos impulsos hostiles o agresivos que podamos tener en base a lo que recibimos de la otra persona. Entonces, la verdadera fraternidad nos dice que va a potenciar, o sea, va a desarrollar y va a incrementar nuestra relación con los demás. El ser fraternos o buscarlo ser nos va a ayudar a crecer el músculo de la fraternidad, que es el espíritu divino en todos nosotros. Y también nos ayuda a establecer una relación más firme, más segura, más fuerte con Dios. Entonces, ahí está la clave, el acto de fraternidad, la actitud fraterna. Y hay un texto ya al final, para terminar de esta parte, que nos dice lo siguiente. En nuestro esfuerzo gradual por lograr la transformación espiritual en nosotros mismos, vamos a conseguir conocernos mejor a nosotros mismos, pero también a los demás. Cuando uno busca esforzarse por transformarse para bien, para mejor, indudablemente conseguimos conocernos mejor, pero también conocer mejor a los demás. Nos volvemos más objetivos, más humanitarios, más sensibles, más acordes a la verdad de nuestra relación como hermanos. Y también conocemos más a nuestra propia divinidad. Entonces, esa motivación espiritual que nos puede mover eh, que cada vez puede ser mucho más profunda, ese deseo, va a profundizar también nuestra fe, la va a fortalecer. También vamos a conseguir manifestar las cualidades de la virtud y de la comprensión. La virtud como cualidades de Dios y la comprensión como entendimiento, pero ya un entendimiento real. Entonces, así como ser también más conscientes de nuestra comunión con nuestro propio Dios interior y también con todo el mundo. Entonces, lo más importante es verdaderamente practicar el espíritu fraterno. El amaos los unos a los otros, pues realmente es el camino. Todo aquello que contribuya a eso está ayudando a nuestro crecimiento personal, está acelerando nuestra evolución.
Entonces, todo aquello que nos distraiga o nos separe de ese objetivo, amados los unos a los otros como Jesús nos amó, pues nos está dificultando el proceso. Entonces, ustedes pueden ver qué es lo que nos ayuda a amar a los demás. La paciencia, la tolerancia, el vencimiento de nuestra propia molestia, de nuestro enojo, de nuestra falta de perdón. Y con eso, pues se cierra propiamente el resumen de la conclusión propiamente de fraternidad. Entonces, no sé si aquí quisieran comentar algo, alguna idea en particular o alguna pregunta o algún desafío a este texto, a esta conclusión, pues adelante, por favor. ¿Algo que deseen compartir o comentar respecto a la sesión de la fraternidad? Pues que nos dice que somos responsables de nuestros hermanos, tenemos esa responsabilidad de verlos como si fueran, no como vecinos o como desconocidos, sino como si fueran nuestra propia familia que está necesitando, ¿no? Para que, por eso dice, sin eso es como una especie de requisito para superarlo. Excelente, es un punto muy bueno, José. Ese es el punto más importante. Quizás muchas veces pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad de personas que no conocemos o que están alejadas de nuestra familia o que no son familiares. Somos corresponsables de la humanidad entera, es cierto. Sí. Entonces, adelante, Patti. Sí, David, mm, también un punto que dijiste también es, a través de los otros nos conocemos a nosotros mismos. Por lo mismo, ¿qué me molesta de ellos? ¿Qué es lo que me falta a mí, no? ¿Qué me molesta de ellos? Pues a lo mejor mi intolerancia o mi impaciencia, pero también recordemos es qué me molesta de los otros, que también me puede estar molestando a mí. Entonces no son enemigos los de afuera, ni tampoco yo soy enemiga, solamente aprendemos unos con otros más que nada. Y ahí es donde se ve la fraternidad. Si yo tengo misericordia por mí, voy a tener misericordia con los demás. O si tengo misericordia con los demás, ¿por qué no he de tener misericordia conmigo mismo? Por lo tanto, pues ahí está la fraternidad de entender y comprender. Y si no alcanzo a comprender y entender, cuando menos he de respetar mi aportación. Excelente, muy bien, muy buen comentario también. Gracias, Patti. Sí, mm, los demás nos hacen un gran favor al sacar lo mejor de nosotros, aunque pudiéramos pensar que nos están sacando lo peor. Mm, Todo aquello que, fíjense, curiosamente, tenemos familia, tenemos amigos, personas con las que nos llevamos bien, así sea una persona, o al menos que sea más comprensiva, más empática con nosotros, esa persona, o con la que podamos confiar más. Y ahí podemos ver la faceta bonita, la faceta positiva, por decirlo así, de nosotros mismos. O sea, la otra persona nos quiere, nos aprecia, nos reconoce, o mínimo podemos platicar armoniosamente, y eso es una bendición de Dios. Es una manifestación de que tienes cualidades, que tienes mérito para que otra persona las valore y esté a gusto contigo. Pero también entendemos que hay elementos que cumplen otra función, que es sacar lo peor de nosotros para que lo podamos ver. Sacar lo peor de nosotros no necesariamente es que, digámoslo así, sea de alguna forma como lo hace la persona que nos ama o que nos aprecia. El otro o la otra persona viene inconscientemente a nosotros para que podamos, a través de ese trato, de esa persona, reflejar lo peor que hay en nosotros. Y no lo peor en el mal sentido, sino aquello a lo cual venimos a trabajar. Entonces muchas veces aceptamos que nos quieran, que nos den regalos, que nos aplaudan. Aceptamos tener amigos o familiares buenos, empáticos, que nos consientan, que nos quieran, que nos reconozcan.
Pero cuando vienen los otros, el esposo, la esposa, los hijos, el abuelo, el padre, el vecino o quien sea, pareciera que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Normalmente una persona buena no es porque sea buena. Por ejemplo, si le llega algo que le está afectando su paz, su estabilidad a través de alguien, pues lo que va a encontrar es que hay una debilidad de esa persona para controlarse. Entonces, si sale mi furor, mi enojo, mi frustración, mi tristeza, mi depresión, me siento humilde, me siento humillado por la otra persona, por el trato de la otra persona, me está demostrando algo que estoy débil en un punto en el cual tengo que trabajar. Lo mismo sucede con los problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu carencia? ¿Cuál es el área donde deberías trabajar? Si tu problema es económico, si tu problema es de relación con la familia, si tu problema es que no encuentras el camino, todo eso, más que un problema, es una oportunidad, es un desafío, es un área que no está completamente lograda, satisfecha, vencida, superada, no es una prueba superada. Y aquí hablamos de pruebas, pero realmente fíjense que es tan interesante la ley de vibración que va a traer ese malestar, ese sufrimiento, esa molestia, precisamente para que abramos los ojos y podamos tomarla en cuenta. Porque si no la vemos, si no la sentimos, si no la notamos, pues difícilmente la vamos a considerar como algo importante a trabajar en nosotros. Entonces yo veo que este planeta y sus pruebas y sus circunstancias y todo, lo bueno y lo malo, aparentemente bueno y malo, no es más que todo funciona por afinidad, con un propósito constructivo, porque después de una experiencia fuerte, si logramos superarla, ya nos sentimos más libres, más potentes, más poderosos, más sabios, más amorosos. Entonces, si eso nos ayuda a, digamos, refinar el espíritu, a hacerlo más virtuoso, con más virtudes, con más fortaleza, con más sabiduría y con más amor, el propósito de la vida, de las pruebas en la vida, se está cumpliendo. Que en el Inter nos da dolores de cabeza, sufrimiento, nos pone a prueba, nos obliga a sacar cualidades, a desarrollar fortalezas o desarrollar fortalezas para nuestras debilidades, pues está cumpliendo el objetivo. Porque no vinimos a desarrollar el cuerpo como tal, no vinimos a desarrollar la personalidad en sí, vinimos a desarrollar el espíritu, las cualidades del espíritu, traducidas obviamente por la personalidad del momento. Pero cuando esas cualidades son bien asimiladas, son bien aprendidas, se llevan hasta el alma, se llevan para siempre. O sea, cuando una prueba ha sido superada, ya no hay necesidad de esa prueba. Entonces, para algunos, por ejemplo, aquí tenemos el caso. Algunas personas tienen pruebas que para otros no son pruebas. Y para nosotros, para mí, por ejemplo, tengo unas pruebas que otros de ustedes ya las pasaron, ya las aprobaron y para ustedes no son retos, no son desafíos y no son pruebas, no son problema. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con los familiares, hay personas que tienen problemas con la economía, personas que tienen problemas en las relaciones matrimoniales o de pareja o en la familia, etcétera. Y todo es con qué propósito. La vida te está enseñando y la vida te está poniendo el punto en la I para que tú lo veas, porque normalmente no lo vemos. Entonces todo coadyuva, todo el universo se confabula para sacar lo mejor de ti. Y es mejor que lo aceptes de esta forma a que te rechaces o renuncies o no aceptes el camino de la evolución, porque no hay de otra. Podemos cerrarnos. Podemos, por ejemplo, no ser fraternos porque otros no fueron con nosotros fraternos. Es un ejemplo. Pero ese es un error garrafal. ¿Por qué? Porque bloqueamos el proceso de crecimiento. La fraternidad nos permite conocernos, crecer, conocer a los demás y crecer a ser uno con Dios. Ese es el camino. Bueno, si hay algún comentario más, digo, el comentario ya estoy explicando más de la cuenta. Perdonen pues esto es un resumen. Estoy dando una charla que ya la han escuchado muchas veces. Entonces, muy importante.
La inconformidad, la molestia, nos permite conocernos. ¿Cuál es tu inconformidad? ¿Cuál es tu molestia? ¿Por qué estás resentido? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué te sientes débil o menor? Menos, te sientes menos. O sea, si eso lo sientes, es buen momento para poderlo revisar. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar, a pasar ya a la primera parte de la sesión, de la nueva sesión. Les decía que este material yo lo veo y yo digo, wow, me admira que haya personas que sigan el estudio en vivo, porque realmente es un tema muy bonito, pero es un tema muy profundo. O sea, yo creo que las personas que son capaces de valorar estas instrucciones, por la verdad que tienen, y sin afán de vanagloriarlos, tienen mucho camino desarrollado, o son muy, diría yo, o tienen una conciencia muy abierta. Espero que no sigan esto porque estoy yo aquí, que quizás algunos sí lo hagan. Pero lo más importante no soy yo, es lo que aquí pueden ustedes extraer. Y yo les aseguro que el concepto de la maestría, que se habla, por ejemplo, en las enseñanzas metafísicas de la presencia yo soy, el desarrollo de la divina presencia yo soy, que yo soy, está basado en estas lecciones. Tenemos que aprender a entender de que nos están desarrollando como maestros. Somos maestros de nosotros mismos cuando aprendemos lo que necesitamos aprender para superar cualquier limitación. Quizás uno de los conceptos es que nos hemos acostumbrado a vivir en limitación. Creemos en la limitación, creemos en la limitación económica, por ejemplo, en las apariencias de que el dinero, por ejemplo, lo es todo. Creemos, por ejemplo, en que nos falta algo para ser completos, para ser plenos. Creemos también muchas cosas que tenemos que ir superando. Y lo más importante es que no creemos en nuestra verdadera esencia. Mejor dicho, no hemos practicado lo que realmente somos. En las enseñanzas, por ejemplo, de Astar Cheran, en el pasado, en un libro, eh, el libro Esdras Rasit, que es el título del libro, comenta muchos de los casos en los cuales nos hemos compenetrado con este programa, con esta simulación, que es la realidad aquí de la Tierra, que perdimos o olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Y yo me preguntaba cuál es el objetivo de las enseñanzas espirituales, sean religiosas, sean metafísicas, sean espíritas, sean toltecas o sea lo que sea. La única razón de esas enseñanzas es que tomemos conciencia plena de nuestro ser real, de lo que somos realmente. Y eso la mayoría no lo vemos como algo externo y quizás el poder espiritual que queremos es precisamente para dominar las cosas de afuera. Y realmente no es que sea malo, es que eso es así. No podemos dominar, entre comillas, las circunstancias de afuera si no hemos dominado o conocido y desarrollado el potencial de nuestro mundo interior. Y estas cualidades que vemos, como es fraternidad, fe, como es ideal, como es cooperación, como es autoconocimiento, por ejemplo, son peldaños que una vez que los estamos practicando, potencializamos nuestra maestría. Y algo muy importante, esto se tiene que ver plasmado en tu conciencia y tiene que manifestarse, o sea, por ende, una vez que creces en las cualidades internas, en las virtudes que aquí estamos aprendiendo a nivel intelectual, se va a ver en un cambio de tu conciencia y se va a ver en un poder de transformar tu realidad de manera gradual. Pero el cambio, el servicio mayor, está en uno mismo. Y la mayoría de las personas que ven estas charlas, por ejemplo, en muchos casos, no hacen el trabajo de tomar en serio estas unidades de estudio porque a lo sumo se oyen bien.
y les recuerda algo que ya lo conocen, pero no baja lo suficiente al corazón y por ende a la actividad, al cambio, a la transformación del ser para tener la fuerza suficiente para transformar la realidad. El punto es muy claro. Si transformas tu ser, si te conviertes en tu verdadero ser que ya eres, tu realidad se va a reconvertir o va a cambiar. Esto es un hecho innegable, porque primero es el espíritu, y estamos hablando de cualidades, virtudes espirituales. Luego es la mente, ya la mente opera a través del espíritu, y la mente cambia inconsciente y conscientemente la realidad que nosotros vemos, que nuestros sentidos perciben. Esta es una teoría, pero más que teoría, es evidencia de que es posible. Primero es el espíritu es la vida, el espíritu es Dios, el espíritu es la energía creativa, es la inteligencia, la conciencia. La mente es la que le da forma a esa energía espiritual y lo físico es el resultado. Entonces, lo más importante de todas las enseñanzas espirituales realmente no es lo doctrinario, no es si creemos en Jesús o no, no es inclusive si creemos en Dios o no, porque eso es algo muy intelectual, es tener conciencia o al menos conocimiento de un concepto. Lo más importante es vivir a Dios, es vivir a Jesús en uno mismo. ¿De qué me sirve que Jesús esté elevado y sea un maestro elevado, un maestro ascendido? ¿De qué me sirve si yo mismo no estoy desarrollando mi propio maestro interior? No estoy actualizando mi poder interno. Y esta es la lucha que tenemos. Este es el conflicto entre el mundo que vemos, las Te vas, David, limitaciones, te vas. entre las limitaciones, espero que ya me regrese. No, sí te escuchas bien. Me escucha bien, José, creo que usted es la que le está fallando, el que se me voy. Y entre las limitaciones que Ah, vemos bueno. afuera y lo que pasa, o sea, lo que deberíamos cambiar. Normalmente le damos poder a las apariencias, a las situaciones, pero no le damos poder a nuestro propio poder interno, que está así como anulado, bloqueado, minimizado. Entonces nos corresponde con la fe, con la práctica de la presencia que somos nosotros, que está en nosotros, transformarnos internamente, es decir, como si fuéramos un jardín. El jardín está lleno, hemos dejado que reine la maleza, reine tierra, piedras, cosas, basura inclusive, y tenemos que limpiar, tenemos que abonar a las plantas buenas, cortarles, quitarles las plagas, etcétera, para que crezcan robustas. Y ese jardín interno, que somos nosotros, digámoslo así, tiene 12 plantas, 12 semillas, que son las 12 lecciones de espiritualidad. Si logramos desbrozar y quitar aquello que no sirve, y reemplazarlo por nutrientes, por agua, por sol, cuidar nuestras propias plantas, nuestras propias semillas para que germinen, vamos a lograr ese cambio. Entonces, a partir de ya, voy a hacer cambios que nos van a mover hacia ese lado, a practicar, a retroalimentarnos, porque es interesante. Algunos de ustedes han avanzado mucho en algunas cualidades que pueden aportar con sus ejemplos y con su experiencia y algunos otros no tanto, pero no deberían quedarse callados, deberían preguntar. Me doy cuenta que cuando grabamos, casi yo siempre hablo el 90% del tiempo, y realmente lo que está faltando es la retroalimentación de ustedes. No es necesariamente que yo tenga que entrar en sus vidas, pero tienen que, como decía Connie Méndez, despertar neuronas que están somnolientas. Despertar actividades no nada más del cerebro, sino de su propia conciencia. Si uno comprende un principio y lo entiende y lo practica constantemente, tarde o temprano se vuelve maestro de ese principio. Y ese es el proceso. La vida es simplemente el espacio, el escenario, el lugar donde vamos a ejercitar el músculo espiritual de las cualidades divinas. Entonces, eso es así. Entonces, véanlo de esa forma.
Cada vez que tengan un problema, una dificultad, un tropiezo, una limitación, un resentimiento, una queja, cada vez que tengan algo que no es lo que deberían tener o manifestar, pregúntense eso que me está queriendo decir, en qué área o cómo puedo trabajar esto. Y si ustedes no me preguntan, si ustedes no les preguntan a sus compañeros, si ustedes se quedan con la duda, eternamente se van a seguir quedando, porque el intelecto sigue funcionando, pero no les está sirviendo de nada o no de mucho. Es bueno saberlo, pero lo mejor es practicarlo y sacarle provecho. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la temática para allá, porque ya el tiempo se está acabando, se está agotando. La lección 7 es una de las lecciones más espirituales, digo, por no decir que todas son espirituales. Pero yo me di cuenta que el número 7 que hablaba Connie Méndez, el 7 es un número de conclusión, de cierre. Es un número místico también. Y el número 7 corresponde a la paciencia. La paciencia corresponde al número 7. Y dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lucas 21 y versículo 19. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Entonces el que persevera alcanza. Afirmación para la meditación. Y es un texto para meditarlo a la hora de reforzar esta práctica de la de la paciencia. Cuán excelsa es vuestra presencia en la tierra, oh Señor. Sed nuestro guía para que, con paciencia, podamos seguir el camino dispuesto por ti, el autor, el dador de luz. Qué bonito. Cuán excelsa es vuestra presencia en la tierra. Cuán soberana, cuán maravillosa, cuán extraordinaria y noble es tu presencia en la tierra, Señor. Sé nuestra guía para que con paciencia, o sea, con paciencia nuestra y perseverancia, podamos seguir el camino que tú has dispuesto para nosotros. Dador, el autor y el dador de luz, el autor de vida, de nuestra propia vida, pues Dios es autor también de nosotros. Paciencia, introducción. La paciencia es esa actividad mental, física y espiritualmente necesaria que amplía el conocimiento de las actividades del propio yo, ya sea la actitud correcta con la que abraza un ideal, la fe en la propia fe o en las obras, la virtud como comprensión o como conjunto de reglas a seguir, o bien cooperando en la experiencia de los demás. De hecho, como veremos, esta lección debe ser la síntesis de la experiencia que los individuos han adquirido entregándose a los demás y en sus propias actividades diarias. Entonces dice que es una actividad mental, física y espiritualmente necesaria. O sea, la paciencia, fijen el punto, la atención, es una actividad que involucra el cuerpo, la mente y el espíritu y que nos permite ampliar nuestra comprensión, que nos permite, diría yo, sintonizar a la propia divinidad, porque cuando vibramos en paciencia, estamos vibrando en la presencia. Ya sea que tengamos paciencia a la hora de abrazar o de definir un ideal, de tenerlo claro y seguir trabajando por él. Pero también la paciencia se ejercita en la propia fe o en las propias obras derivadas de la fe. También la paciencia, la virtud como comprensión o el conjunto de reglas a seguir, o inclusive cooperando en el trabajo que hacen los demás. Esta es una síntesis de la experiencia que los individuos han adquirido a la hora de entregarnos a los demás y también en nuestras propias actividades diarias. Bueno, esta es una introducción. Es algo difícil de bajar o de conceptualizar, pero es una introducción. Entonces les pido paciencia para poderlo entender, porque esto lo podríamos explicar una vez que avancemos.
pero podemos decir que la paciencia es una cualidad de Dios mismo. ¿Podemos imaginar a un Dios impaciente? ¿Podemos imaginar a un Dios que esté impaciente en nuestro lugar, por ejemplo? La paciencia, al igual que el Maestro Jesús, fue demostrada en cada instante, en cada minuto, en cada segundo de su vida. Y la paciencia es un estado de conciencia, es un estado del ser, que ese sería el estado ideal o el estado original en el cual nos desenvolvemos cuando vibramos como Dios. Por ejemplo, me doy cuenta que muchas personas que han logrado esa paciencia ante toda adversidad, ante todo problema y dificultad, como en el caso de Chico Xavier, también de Allan Kardec y de otros seres, es porque ya vibran en la frecuencia de Dios. Ya están, el arte de la divinidad lo están ejerciendo a través de la paciencia, que esa es una manifestación externa de mi vínculo, de mi fe, de mi confianza con lo superior. En un mundo que está tan obsesionado por el éxito personal, el éxito material y también limitado por el tiempo, ser paciente no resulta tarea fácil. A pesar de que la paciencia es la síntesis de las lecciones anteriores, fíjense ustedes, la paciencia es la síntesis de las 6 lecciones anteriores. Es como con paciencia estamos demostrando que las lecciones se están aprendiendo. A menudo la paciencia solemos identificarla con la pasividad o la sumisión. Ojo con esto. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde la perspectiva de las lecturas, la paciencia no es mera aceptación, sino una actividad consciente. Es una actividad asumida conscientemente. No es pasiva la paciencia y tampoco nos pide sumisión. Muchas personas se confunden cuando nos hablamos de paciencia, sé paciente. Ah, bueno, es que tengo que ser sumiso y obediente. No, o sea, no es así. Obediente, por decirlo de alguna forma, es estar sintonizado con el poder superior. Eso sí es cierto. Pero no es sumisión ni pasividad. No es aceptación, entre comillas, con resignación, como muchas veces lo entendemos. Se nos ha dicho ser resignado, pero sé paciente. El sentido de ser paciente significa vibra en la frecuencia, en la conciencia divina. Y la conciencia divina para nada es sumisa ni es pasiva. Es dinámicamente activa, la paciencia. Por eso es una cualidad de Dios. Dice, y hay un texto de una instrucción. Dice, esto no es ser paciente. Lo dice Casey a un paciente, alguna persona que fue asistida. Porque la paciencia no es ni pasiva ni negativa. Es una influencia constructiva. Es una fuerza positiva activa, lo que comentaba. Porque si le hieren en la mejilla, ¿acaso dijo él que se vengara? Pues no. Le aconsejó que pusiera la otra mejilla. Sea paciente pero activo. Sea activo en sus relaciones con sus semejantes. Aquí pudiera ser una como contradicción si se viera en la primera etapa, en la primera fase, así viéndolo como de reojo. David me dice que la paciencia no es pasiva ni es resignada. Y aquí Jesús nos dice que si te hieren una mejilla, pues pusieras la otra, que no te vengaras. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es cómo lo entiendas, cómo lo entiende la instrucción o cómo lo explica. El caso que da el maestro se refiere a que ante una agresión que recibas, no reacciones con mal, no respondas con la misma vibración del ofensor, porque te vuelves cómplice de tu propio sufrimiento. Cuando alguien es paciente, entiende, comprende que estamos en un mundo de las ilusiones y que la paciencia realmente significa una conciencia activa de que no estoy reaccionando por convicción espiritual, por convencimiento propio, por la maestría que tengo de mí mismo, de mis propias emociones y pensamientos.
de mi propia capacidad de reactivar o de activarme o de reaccionar reactivamente, la nulifico y la direcciono de una forma constructiva. No me voy a permitir reaccionar como el ofensor me está puyando para que lo haga. Entonces aquí el maestro decía, activa la paciencia, usa la paciencia como una fuerza positiva, activa, constructiva. Entonces los seres espirituales que tienen esta comprensión de la paciencia entienden el concepto del maestro. El maestro lo hizo así para que al menos empezáramos mínimo a reforzar el no reaccionar negativamente. Pero la paciencia es sabiduría, es entendimiento de que bajo ningún pretexto deberíamos un ser que está evolucionado, que ha alcanzado suficiente maestría, reaccionar de manera común y corriente como un fulanito de tal. Válgase, perdón por la expresión, pero eso es así. Entonces, sea paciente, pero activo. La paciencia, entiéndanla como una conciencia. Yo lo reflexioné ahorita que estaba revisando la instrucción. Cuando alguien es paciente es que Dios está a tu lado. Cuando alguien es paciente es que estás siendo consciente de que la compañía de Dios está en ti en todo momento y que bajo ninguna circunstancia te vas a permitir reaccionar de la misma forma que el plano o las circunstancias te buscan reaccionar negativamente. Cuando alguien es paciente es maestro, tiene un dominio de sí mismo, una maestría de sí mismo. O sea, no cualquier fulanito de tal es paciente. La paciencia no es tolerancia, inclusive, me estoy adelantando. La paciencia es una cualidad del Espíritu Divino, es Dios mismo. La vibración de Dios es paciencia absoluta. Entonces, sea paciente pero activo, sea activo en tu relación con tus semejantes. Es decir, actívate o actúa en base a estos principios que estás entendiendo. La paciencia no es receptiva, no es que me hagan o sufrirlo o padecerlo, es activa. Llega un momento que tienes que padecer algunas circunstancias. Por ejemplo, por ley de causa y efecto, tengo una enfermedad que yo mismo propicié. Bueno, pero la paciencia no significa ser resignado en ese sentido de cruzarse o abandonarse a su suerte. Ser paciente es entender desde un contexto más alto, divino, lo que puede estarme pasando. Entonces, una manera de empezar a ser paciente, la ciencia de la paz, la ciencia de Dios, es precisamente, eh, de alguna forma, tener conciencia de esto, de esta cualidad. A veces la gente cree que la paciencia y la tolerancia son sinónimos. No, no es así. Mientras que la tolerancia es aceptar la apariencia de las cosas, la paciencia requiere ser activamente consciente de las causas que determinan una situación. Es decir, la tolerancia es aguantar. Es como tener un poco de, dame paciencia, Señor, pero la quiero ya. Es un ejemplo. La paciencia es la maestría del autoconocimiento, del dominio de sí y de la conciencia de que toda causa tiene un efecto que está predominando en la situación. Entonces, si esa causa no es mía, no tengo por qué asumir cosas que no me corresponden. O sea, eso es de mi hermano, de mi semejante, de mi enemigo, pero no voy a involucrarme en una vibración afín. Entonces, la paciencia requiere ser activamente consciente. Es una mente consciente de las causas que determinan una situación, por muy mala que ésta se vea. En este sentido, Casey sugiere que en lugar de un estado mental pasivo, la auténtica paciencia es una actividad corporal, mental y espiritual o anímica que propicia que el amor de Dios, sus leyes y su eterna presencia, fíjense, aquí habla de la eterna presencia en nosotros y en nuestra vida. Entonces, la paciencia es uno de los primeros logros. Digo, no siempre se logra la primera porque es un proceso, pero cada vez nos conocemos más, nos vencemos mejor y le damos la vuelta a la tortilla. Cada vez trascendemos la apariencia y cada vez las apariencias del plano se quedan cortas ante nuestro crecimiento. Y eso no es orgullo, eso es
que vinimos a ejercer la maestría de la paciencia. Entonces, desde esa perspectiva, la paciencia es la fuerza que subyace o que subsiste en toda manifestación espiritual en la tierra. Es la piedra angular de la evolución espiritual. Entonces, una manera de avanzar espiritualmente, podemos valorar nuestro día en el grado de paciencia que ejercimos ante las circunstancias, sobre todo ante las circunstancias que nos llegan de sorpresa o que atentan con nuestra estabilidad, con nuestra armonía interior. Entonces, que nada ni nadie robe tu paz. Primero mi paz y luego todo lo demás. Pero eso se nos olvida frecuentemente. ¿Por qué? Porque priorizamos las circunstancias volátiles del mundo externo y no priorizamos el estado anímico, el estado del alma, de mantener la paciencia como una virtud activa, como una cualidad de Dios. Digo, estamos ensayando y nos equivocamos muchas veces, pero es importante que ustedes que están viendo esta instrucción lo tengan bien clarito, lo concienticen, lo mediten, lo razonen, lo reflexionen y lo practiquen con esa conciencia. Gracias a la paciencia, nuestra motivación espiritual evoluciona. Tarde o temprano, el que practica el hábito de la paz, la ciencia de la paz, la paciencia, tiene que evolucionar hasta llegar a ser esa virtud, esa cualidad, ese arte que es Dios mismo, la paciencia, y llegar a ser nuestra propia respuesta consciente, activa en la vida diaria, automática. Entonces uno dice, es que no alcanzo a tener paciencia, perdí mi paciencia, me quitas mi paciencia, perdí mi paciencia. Ok, poco a poco, cada vez más paciente y cada vez le vas a dar la vuelta. Tienes un elemento antagónico que te genera la impaciencia, la intolerancia, el desazón. Ok, ese es tu elemento motriz, es tu motor, es tu impulso para que desarrolles esta virtud. Tienes una enfermedad, ok, esta es un elemento para desarrollar la paciencia, la calma del espíritu. Tienes cualquier cosa que no se te da, es el desarrollo de la paciencia. Tienes una vida que está por terminar porque tienes 70, 80 años, es el logro de la paciencia. Tienes lo que tengas, todo te obliga, te orilla, te impulsa y te guía a que desarrolles el arte de la paciencia. La mayoría de los seres son impacientes en este planeta, pero esa es la razón por la cual tenemos tantas cosas que nos impulsan a desear la paciencia, el arte de la paz, de la armonía. Entonces, si priorizamos las apariencias, perdemos la paciencia. Es decir, cambiamos el oro por espejitos, como antaño se decía. La paciencia actualiza nuestro espíritu de servicio y nos convierte en canales de bendiciones para los demás. Digamos que la paciencia es el catalizador, es el motor que impulsa que nuestro espíritu sienta el deseo de ayudar y de convertirnos en canal de bendiciones para los otros. La paciencia hace que se active, se manifieste el espíritu de servicio. Entonces, en cualquier circunstancia, mantener la paciencia no es mantenerla como algo que lo estamos sosteniendo o que se nos está por caer. Es un estado vibratorio. Los seres que ya superaron y trascendieron estas pruebas del plano son seres eminentemente pacientes ante cualquier circunstancia. Entonces ya terminamos. Según las lecturas, la paciencia es la verdadera esencia de Dios. Fíjense que aquí lo revisa y lo reenfatiza. Según las lecturas, la paciencia es la verdadera esencia de Dios. O sea, Dios es la paciencia eterna, la paciencia absoluta. Es el que tiene el amo, Señor, de todo y de todos. Es la conciencia absoluta que es paciente por naturaleza propia y actúa en ese círculo, en ese centro. Podríamos decir que el núcleo de Dios es la paciencia. O sea, si vemos un círculo gigantesco que no tiene periferia, tiene un centro. El núcleo de Dios es paciencia. Y el radio o el círculo, el perímetro de la circunferencia es el amor. Es una manera de entenderlo. Es un sol, que en su núcleo está la paciencia a prueba de todo y contra todo, porque es amo y señor de la circunstancia. Es el único poder actuante.
y alrededor está el amor, que a través de los rayos dorados nos infunde la sabiduría. Entonces la paciencia es la voluntad de Dios, es la verdadera esencia de Dios. Dios es el Dios de la paciencia, otra vez. Y su deseo es que todos lleguemos a ser conscientes de la luz, de nuestra luz, aunque tardemos siglos en conseguirlo. Entonces, cada encarnación que tengamos, cada experiencia, cada situación, cada cosa que nos pase en la vida, recuerden la lección de la paciencia. ¿Qué tan paciente soy ante esta circunstancia que estoy viviendo? No qué tan pasivo, qué tan paciente, qué tan maestro del arte de la paciencia, que es de la compañía de Dios, estoy manifestando. Nos ha tocado y nos ha llovido, pero la paciencia es la que tiene que perdurar y que tiene que permanecer. La paciencia es la que debe ir adelante. La paciencia nos proporciona el sentido de nuestra propia eternidad. Ser paciente en esta vida, en este instante, en cada segundo, en cada día, en cada momento, en la mañana, tarde y noche, nos predispone a estar viviendo la propia eternidad. Entonces, alguien que es paciente con esta conciencia, ¿qué miedo le puede infundir? Perder su paz. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a que pierda todo, el miedo a que no se logren sus deseos. La paciencia es absoluta, es soberana, es reina, es maestra. La paciencia es la expresión natural de esa parte de la mente divina que está dentro de nosotros, que es parte nuestra. La palabra inmanente es eso. Entonces aquí viene un texto como una lectura. Por favor, aprenda a ser paciente si quiere ser comprensivo. Si usted no es paciente, difícilmente lo va a hacer. O es más, es imposible ser comprensivo si perdió la paciencia. Si quiere que esta experiencia sea armoniosa y plena de gracia, sea paciente, para que sea comprensivo, para que entienda, porque siendo pacientes estaréis en posesión de vuestras almas. Cuando uno es paciente, uno eh, posee su propia alma, es dueño de sí mismo, de su propia esencia, es dueño de la circunstancia, aunque pareciera que no, porque ser dueño de uno mismo es lo que nos da la paciencia. Y para el logro de la maestría no es tan importante lograr las cosas de afuera, los objetivos o las cosas que se hacen en el plano, como la arena, en arena movediza, y llega el torrente de agua y se lleva todo. Eso no es tan importante porque no es perdurable. Lo perdurable es el arte de la paciencia, es el arte de Dios en nosotros, porque siendo pacientes estaréis en posesión de vuestras almas. Cuando los individuos se impacientan y desean satisfacer su propia voluntad, es decir, sus instintos, sus deseos, sus apetencias, lo que sea, se alejan de su naturaleza divina y más manifiestan su naturaleza humana y sus instintos animales. Cuando los individuos se impacientan y desean satisfacer su propia voluntad, la voluntad de su ego, se alejan de su divina y auténtica y real naturaleza, que es divina, y más manifiestan su naturaleza humana, egocentrista, personalista, hecha del plano donde se desenvuelven, y desarrollan más o sacan a flor su instinto animal. Entonces, la paciencia despierta la parte divina de nuestro ser y la paciencia fortalece la presencia de Dios en nosotros. Una de las primeras cualidades de la maestría consciente es la paciencia, porque a la vez, al ser un instrumento para ejercer nuestro músculo de nuestro yo real, de nuestra propia divina presencia yo soy, de nuestro yo divino, de nuestra conciencia crística, ejercita nuestro poder de logro de la maestría consciente. Entonces la paciencia, creo yo que es una de las principales razones por las cuales tenemos broncas, problemas y dificultades, retos, desafíos y perdemos la paz tan seguido. Este plano está perfectamente hecho para ese logro, porque a través de los contrastes, cuando algo no se nos da, perdemos la paciencia, es decir, vendemos el atributo de la paciencia por unos cuantos pesos, por un deseo, por el logro de algo.
estamos de alguna forma no dándole el valor a la paciencia. Cuando tienes paciencia, eres amo y señor de ti mismo. Eres dueño de tu propia alma. No necesitas nada. Ya tienes lo más importante. Y a través de eso se te dará lo secundario, a través del logro de la paciencia. Entonces la paciencia despierta la parte divina de nuestro ser y la fortalece, la actualiza. Logramos la maestría consciente gradualmente. La paciencia es amor en acción. ¿Por qué? Porque el mayor amor que podamos manifestar es manteniendo la paz. O sea, cuando alguien mantiene su paz, está siendo un canal de amor. Está bendiciendo a los demás a través de su presencia, inclusive sin hacer nada. El simple acto de lograr la maestría consciente de la paciencia, la paz y el amor están juntos. El amor predomina donde está la paciencia, donde se desarrolla, donde se desenvuelve. Y por ende la alegría, la felicidad. Entonces, la paz, el amor y la alegría están coludidos, están conectados. Cuando hay paciencia, se desarrolla, florece el amor. Y el amor, el fruto del amor es la alegría, la felicidad. Entonces, es una triada perfecta, pero la base de la maestría es la paciencia. Entonces, aquí le voy a parar. Ahora sí, por favor, adelante los que quieran comentar. Vamos a dejar para la otra sesión, para no hacerlo tan largo y pesado y cansado, la evolución de la paciencia. Entonces, aquí vamos a cerrar. Página 113, evolución de la paciencia, para que lo estudien para la próxima semana. Muy bien, vamos a ponerlos todos juntos ya. Adelante, por favor, Patti. Oye, David, no había escuchado yo la forma en que hoy dijiste lo de la paciencia, definitivamente. A mí me había quedado un poco más claro que definitivamente Dios es muy paciente. O sea, en ningún momento, o sea, es muy paciente. Tan así que por tantas vidas nos va a esperar, porque sabe que tarde que temprano vamos a llegar a Él. ¿Sí? A mí eso me ha ayudado con los hijos. Digo, pues si mi padre me ha tenido paciencia a mí, ¿yo por qué con ellos no? Sí, pero el, el- la, hoy me encantó porque lo dijiste muy espiritual la paciencia. Yo la había tenido como muy terrenal, fíjate. Sí, muy consciente, pero muy terrenal. Pero bueno, unos ejemplos que rápido estuve poniendo, de que dijiste que la paciencia es la manifestación del amor mismo, me encantó. Pero la paciencia también está, por ejemplo, ejemplos. En la paciencia, ¿por qué muchas las veces mm, el ejemplo de una gripa? La gripa se evoluciona por un virus y se evoluciona en 3 días. Cuidársenos bien, no enfriarse, tomar mucha agua, pero no tenemos paciencia y dicen, me voy a tomar algo para la gripa. Y lo único que hacemos es prolongar la gripa más tiempo, ¿sí? Entonces, pero también es muy importante para la salud. Aquí yo he visto que salen verdaderamente de complicaciones de salud a la gente que es constante, pero constante, o sea, si es paciente, si tienen paciencia, buscan, pero si es activa, porque al menos estamos constantemente buscando, pero paciente, ¿sí? No, pues que córtale de una vez. No, sí, bueno, pues ya de una vez la vesícula, por si algún día me da lata, cosas así. La otra es, el perdón, fíjate, detrás del perdón, o primero es la paciencia y después el perdón, porque definitivamente si no tenemos paciencia, de veras podemos criticar mucho hacia afuera y eso nos da mucho el perdón hacia nosotros y hacia los demás porque somos intolerantes o en este caso impacientes, ¿sí? Entonces, hay un dicho que se me queda muy grabado dice, se sube un señor al taxi y le dice, señor, llevo prisa, así que por favor vaya despacio porque llevo prisa. ¿Cómo? Dice, sí, porque si usted va muy deprisa, puede chocar, puede cometer una atrocidad y yo quiero llegar. Fíjate nada más la sabiduría detrás de eso.
despacio porque llevo prisa, ¿sí? Dice, ahí le encargo, por favor, de lo que decía, Dios sabe que regresaremos y volveremos a Él tarde que temprano, y eso es un amor misericordioso definitivamente, y eso hay que aplicarlo con todas las personas. Pues mi tema favorito son los niños, ¿no? Una paciencia de amor, pero no pacientes porque ellos son malos o incómodos o intranquilos. Ellos están llenos de vida, ellos están llenos de energía, que nosotros ya no la tengamos tanto, pero que comprendamos que ellos son niños y queremos educarlos como si fueran adultos. O sea, de veras, yo he visto niños, papás, también estuve yo en su momento involucrada en eso, ¿no? ¿Cómo? Pero si ya te lo dije 3, 4 veces que no lo entiendes. ¿Que no lo entendiste? Niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 12 años, ya queremos educarlos como si fueran niños. Entonces, esa es falta de paciencia también, ¿no? Entonces, hay que ser amorosos y comprensivos con los niños. O sea, de veras, este tema, como dijiste, abarca tanto. Detrás de todas las circunstancias, como lo decías, está la paciencia, ¿sí? Fíjate, los fracasos o las malas actividades es por falta de la paciencia. En me refiero a los negocios. Ahora que se quiere ganar rápido dinero, de hecho hasta sin trabajar, ¿sí? O a veces es dinero muy rápido, robos, asaltos, por ganarse el dinero rápido. Y ahí habla de que no tiene paciencia de sembrar, de capacitarme, de un ascenso, perdón, y eso es impaciencia también. Los matrimonios rápidos es falta de paciencia porque no nos llegamos a conocer bien, pero también los divorcios. Al mes, al 2 meses, por algo, por poquito ya queremos divorciarnos. Vamos viendo, nos vamos conociendo, nos vamos a ponernos de acuerdo, a ver si nos podemos poner de acuerdo. Un poco de paciencia, tampoco demasiada paciencia, ¿no? Y bueno, de los negocios fáciles, pero el más, para tener como todavía más presente lo que es la paciencia. Se inscriben al gym y en 8 días ya quieren tener músculo. Es más, ya no al mes, a los 8 días. No, tenemos que estar yendo y estar constante y estar ahí para tener una condición física que se requiere, ¿no? O la más clásica, una dieta. Se sacrificaron 8 días, 15 días. Ay, no, no bajo más que medio kilo. Ahí nos vemos. No, pues es un cambio de hábitos, que el cuerpo se empiece a adaptar, que vaya viendo. O sea, hay N cantidad de lo que es la paciencia. Tan solo la paciencia, David, de estar en este tipo de pláticas, es paciencia, es amor. O sea, el estar aquí sentados, claro, hay muchas cosas y hay muchas distracciones buenas y útiles también y compromisos, pero esto es de tener también paciencia. Y como dije hace rato, Dios, entre la constancia y la paciencia, he de llegar Ok. mi aportación. Gracias, Patti. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien más quisiera compartir o comentar? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Adelante, por favor. Laura, ¿quedó claro? Yo, yo quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, para siempre no hago las preguntas. Es que se hablaba de la paciencia es activa y dije, acá suena contradictorio. Pero acabo ahorita de decir Patti y me parece claro que el término de paciencia, pues no es, es un término que no debe de tomar uno como la parte mundana, sino que tiene más allá, pues. Y esa es la parte que no le entiendo. Más allá de, por favor, se me ayuda. ¿Quisieras contestar, Patti?
Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Eh, de que se ve muy espiritual la palabra paciencia, primeramente porque Dios es paciente. Usted es muy paciente. O sea, la primera manifestación de la paciencia es la de Él. Y segundo, porque sí parece mundana, sí es de la tierra definitivamente, porque nos involucra en todo, pero también es espiritual porque con la paciencia llegamos a hacer realizaciones propias, realizaciones personales, ver realizaciones, o sea, el médico no se hace en 5 años, es toda la primaria, secundaria, ¿sí? Entonces, ese es el terrenal. Un carro no se compra con los 5 pesos que me gané, o sea, tengo que tener el ahorro y la constancia, y ese es terrenal, pero también nos va alimentando de mi constancia y de mi paciencia, pero también hay cosas mucho más sublimes que necesitan la constancia, el amor hacia nuestros padres, la constancia de visitar a un enfermo, de las constancias, permíteme, de la constancia de pues hasta de lo mismo que estoy diciendo de este tipo de charlas, de lo que me va nutriendo, de lo que me va alimentando. Esa es mi aportación. ¿Tú, David? Sí, quisiera nada más comentar así para entenderlo espiritualmente hablando. Me viene el pasaje del Maestro Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Que nadie, que nadie perturbe la paz que les dejo. La paz que yo les doy es diferente a la paz que ofrece el mundo. ¿A qué se refiere? Se refiere a esta comprensión de que Dios, ese amo y Señor, es Dios de la paz, de la paciencia. Y que cuando uno vibra en esa frecuencia o busca vibrar en esa frecuencia, Dios mismo está dirigiendo tu vida, tu camino, tus decisiones. Estás con Dios, Dios está contigo. Estás en una frecuencia altísima que el planeta Tierra no la conoce porque no la busca, porque no la ejercita. Y una forma de ejercitarla es a través de lo que comenta Patti, de nuestro trato con los demás, donde normalmente se ejercita nuestra paciencia, nuestra capacidad de estar centrados en Dios, en nosotros mismos. Entonces yo creo que la parte espiritual tiene que ver con eso. Vibrar en la frecuencia de Dios es vibrar en paciencia. Y el segundo elemento es el amor. Entonces, cuando vibras en paciencia, eres inteligente, eres comprensivo, comprensiva, y tienes la capacidad de manifestar a Dios a través del amor que puedas proyectar. Entonces, la paciencia terrestre o terrena o terrenal es muy conocida. Ah, es que hay que ser paciente con tu abuelita, con tu mamá que ya está grande, que tu abuelita que ya está viejita, o ese paciente con tu hijo que tiene 15 años, sé paciente con tu marido, sé paciente para conseguir el dinero, comprar la casa nueva, sé paciente, sé paciente, sé paciente, sí, pero la paciencia más alta, más absoluta, la paciencia, digamos, más elevada de todas, es mantener la conciencia de Dios en ti, que es un Dios de paciencia, un Dios donde todo ya está dado, es lo que dice la metafísica. O sea, entender esa vibración de que ya el Padre te lo concedió. Y llegará un momento en alguna encarnación, ahorita estamos en una etapa del camino, donde vibremos en esa frecuencia. O sea, la frecuencia de la plenitud de la paciencia en nosotros es la plenitud de Dios en nosotros. Ojalá poco a poco tengan paciencia para irlo comprendiendo. Por ahí. Háganlo así, en una charla, antes de entrar a la charla, usen la oración. Padre amado, miren, por ejemplo, las personas que hicieron su trabajo antes de entrar a esta charla Sí, tienen más recursos. Por ejemplo, yo cuando entro a la charla la tengo que revisar. Ya la he revisado N veces. En esta ocasión la revisé y les juro que es la mejor versión de todas las versiones que he explicado y he dado anteriormente. Y casi les puedo asegurar que de aquí a 10 años, si es que sigo dando este tema en otro lado, en otro ambiente, porque creo voy a estar en otro lugar,
voy a tener una mayor claridad por la vivencia de la enseñanza. Ujú. Entonces creo que una palabra clave es donde pones tu atención, ahí estás tú. Entonces, si yo les digo que una de las cualidades más importantes de la vida espiritual es la paciencia, yo lo que haría en la oración es pedir, Padre amado, ayúdame a ser un canal de paz. Primero mi paz, luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque con la paciencia me hago Señor de mi propia alma, de mi propia vida, de mi propio ser. Y con esa vibración soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Dios puede orientarnos si hay paciencia, si hay confianza. La paciencia es una señal de fe, de confianza absoluta en el magno poder. Es un reconocimiento de que no hay nada fuera a Dios, nada superior a Dios, ni una enfermedad, ni un cáncer, ni una guerra, ni nada, absolutamente. Es la certeza absoluta de que el Señor de los mundos es Dios y que más allá de Dios no hay nada. Y Dios es regido en su núcleo por la paciencia, paciencia absoluta. No importa lo que haga la especie humana, los países, los líderes, las razas, no importa. Este planeta está en el proceso de Dios, ya está ascendido, ya está elevado. Y Él esperará toda la eternidad, si fuera preciso, hasta que alcancemos esa plena comprensión. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo en la oración, en la meditación, en la práctica del ejercicio, de la musculatura que vamos a hacer del brazo en cada experiencia que nos robe o quiera robarnos nuestra paz. Y si nos caemos una, dos, tres veces, es que no aguanto a mi madre o no me aguanto a mi pareja, no aguanto al perro o al gato, benditos gatos, que vengan más para que desarrolle más paciencia, no que se me quiten los elementos que entre comillas me roban mi paz, porque esa paz es mía, no es del plano, pero si le doy poder a las cosas de afuera, pues me llevan al baile, ¿no? Como las lluvias se llevan las cosas. Entonces vamos por ahí. Bueno, ¿alguien más quería comentar? Porque ya estamos terminando. ¿Alguna? Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Nomás como comentario, oye, pues dice, ayúdate que yo te ayudaré. Primero ten qué quieres, cómo lo quieres y cómo quieres dirigirte. Y por eso es dinámica la paciencia. Y luego ya veremos, y muévete, y yo veré cómo te haré llegar cómo te puedes mover. Sí, digo, viéndolo terrenalmente, Ujú. espiritualmente tú lo hablas muy bonito, David. Hay un adagio metafísico ahorita que comentas eso. La prueba mayor que me han puesto a mí, es la prueba mayor que muchas veces la he reprobado, pero realmente la reprobación se da cuando pierdes la esperanza, la confianza, cuando no Mm, haces el esfuerzo de levantarte otra vez. eso. El error no es tirarse, caerse, renegar o dudar de la propia enseñanza. No, eso no es ningún problema. Digámoslo así, el estancamiento que tenemos es cuando decidimos no volverlo a intentar. Y miren, una palabra interesante y clave es esta. Esta realidad la vamos a controlar y manipular, la vamos a moldar, a organizar de una forma efectiva como nosotros querramos, en positivo, obviamente, constructivamente, si logramos la maestría interna. Y la maestría interna es una fe absoluta en el poder de Dios, en nosotros mismos. Y la única manera de aprender a tener una fe absoluta en nosotros mismos, en el yo soy, es en la práctica suficiente de la paciencia. La paciencia es una de es la virtud más importante para el logro de la maestría, junto con el amor. Pero indudablemente no puedes dar amor si has perdido tu paz, si estás en desasosiego, si estás preocupado por el futuro, por el pasado, porque no tienes lo que buscas, por cualquier tontería, digámoslo así, con el perdón de ustedes, o cualquier objeto material. O sea, por eso les decía, la prueba en esta vida es darle prioridad a lo que es real, que para nosotros, para nuestros sentidos, pareciera que no lo es. Yo daría todo lo que tengo y lo que soy de aquí a 1000 vidas por el logro del arte y la maestría de la paciencia. Todo lo que fuera necesario. Y ese es el sentido. Priorizar a Dios y reconocer a Dios en la capacidad que tengo de mantener mi paciencia, mi maestría. El logro de la maestría es con la paciencia.
No hay nada más valioso en este planeta, en todo el universo, en todos los universos, en todas las dimensiones, que el logro de estar centrado en el centro, válgase. En el centro de Dios es paciencia pura. Cuando tienes paciencia pura, tienes maestría absoluta. Eres amo y señor de ti mismo. ¿Por qué? Porque si pierdes tu paciencia por X o Y cosa, simplemente dejas o delegas que tu valor mayor sea vendido, sea, digámoslo así, en trueque dado por una cosa que va a perecer, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es como el sentido metafísico, pero el sentido más alto, diría yo. Esa es la comprensión que al menos hasta ahorita he logrado. Me falta practicarlo, pero ya lo ves de otra forma. Las cosas te vienen a ayudar para ejercer tu maestría en la paciencia. Y eso es fabuloso. ¿Vale? David, Mm. aquí que tengo la paz es la manifestación del amor. ¿Dónde entraría o es parte del engranaje, nada más un engranaje más pequeño, más grande, de la fe? Porque me suena a eso que estás diciendo tú, que es irrefutable y lograr la paciencia, lograr la maestría interna con la paz y la conexión con Dios mismo. ¿Dónde entra la... A mí ahorita... Podríamos decir que es un todo. Por ejemplo, la fe, Ujú. fíjense que la fe es la plena confianza en el poder superior. Ay, eso me sonaba La también. fe es la absoluta certeza de que Dios es el soberano, Señor, dueño y el, digamos, el gobernante absoluto de todas las energías habidas y por haber. La fe es una confianza plena en Dios y confianza plena en lo que Dios es en mí. O sea, es como decir, mm, cuando alguien empieza a desarrollar la paciencia, está ejercitando al 100 su fe. Eso. Va por ahí. Entonces, ahora, el amor es una consecuencia. Si logras mantener, si logras empezar a tener la maestría de la paciencia, estás ejercitando tu fe. Pero al final, en ese proceso, en ese mantener esa fe, esa confianza, esa paciencia, florece el amor. O sea, la base de esa flor grande que es el amor es la paciencia. Y la savia que circula de abajo, de la base, al abrir esa flor, realmente es la fe. La fe es la energía que mantiene vivo el circuito. Entonces la paciencia viene a ser eso. Es el fundamento de nuestra evolución espiritual. La fe potencializa el florecer y el florecer es el amor incondicional, el amor absoluto. Es una manera de interpretarlo. Esa imagen llegó ahorita. No la tenía así tal esquematizada, pero me gustó. Me gustó cómo la mandaron. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Cerramos aquí. Yo les sugiero nuevamente. Revisen el pedazo de instrucción. Revisen nuevamente esta charla, porque yo mismo la voy a revisar para mí. Porque a veces hay cosas que digo que no sé de dónde salen y luego me doy cuenta de que en el Inter entraron algunas ideas que no las tenía tan claras o refuerzan las ideas. Y miren, tan interesante, donde pones tu atención, eso es lo que Dios te da más. El día de hoy particularmente esta unidad fue muy potente, o sea, muy reveladora, muy impactante a nivel interno. ¿Por qué? Por alguna razón. Pero es la señal, o sea, pide y se te dará. En la medida que pidas o que demandes, en esa medida se te va a dar hasta a satisfacer con creces lo que buscas. Entonces busquemos a Dios, amemos a Dios como el Señor absoluto. Cuando logremos la unidad y superemos la dualidad, el ver manchas donde todo es perfecto, el ver X, Y y Z cosas, apariencias, si logramos mantener la unidad es esto, es a través de la paciencia, la confianza en el único poder, es Dios, no hay otro. Entonces estamos logrando la maestría, que eso tarde o temprano se va a desenvolver en el plano exterior. En esta misma vida o en las siguientes. Lo que importa es sembrar ahorita, es fortalecer ahorita, es enrutarnos. El trabajo no es afuera, es primero adentro. Lo de afuera ya es secundario. Hacer lo que sea por servir a los demás se puede hacer. Pero el mayor servicio es transformarte internamente, conocerte, reconocerte y sacar el yo real y practicarlo para ser más real, hacerlo más actual, más real
en esta vida, en esta encarnación, en esta experiencia. ¿Vale? Si no hay ningún comentario, vamos a cerrar aquí. Bueno, bueno, podemos cerrar brevemente. Ya nos pasamos otra vez. Estoy contento, pero ya nos pasamos otra vez. La charla era corta. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Hacemos algunas respiraciones profundas, pausadas. Fíjense que aún la respiración, la meditación, la oración, todo va con esta mira, a potencializar la presencia de Dios en nosotros. Padre nuestro que moras en nosotros y que eres uno con nosotros, te agradecemos infinitamente esta instrucción, estas enseñanzas y agradecemos la plena potencia que tienes y la expectativa que tienes en nosotros. Agradecemos al Maestro Jesús como nuestro modelo, nuestro guía, y le pedimos que seamos capaces de realizar el proyecto, el plan de vida por el cual encarnamos en esta tierra. Que sobre todas las cosas reconozcamos tu presencia, Dios, en todos nuestros asuntos, en nuestras cosas. Todo te lo encomendamos a ti y que nos ayudes a ser la mejor versión de nosotros mismos para ser el canal de bendiciones que quieres que seamos para nuestros semejantes. Que el amor florezca, que la sabiduría reine en nuestras mentes, el amor en nuestros corazones y la bondad y bendiciones en nuestras manos y obras. Que así sea. Gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. Bendiciones. Dios los cuide y seguimos adelante. Bendiciones. Hasta luego. Un fuerte abrazo, David. Adiós. Gracias.